Bueno, hubo un resultado electoral para muchos sorpresivo el último domingo, sorpresivo sobre todo por la diferencia que obtuvo en su favor el ministro de Economía y también candidato Sergio Massa por sobre quien salió segundo, que es Javier Milei. Recordemos que algunas encuestas llegaban a señalar la posibilidad de que Javier Milei pudiera imponerse incluso en primera vuelta, algo que no sucedió ni siquiera remotamente. La pregunta ahora es, por estrategias y sobre todo a la hora de hablar de economía, ¿cuáles son las posibilidades, basándonos en la economía que realmente tiene eventualmente el candidato oficialista Sergio Massa? Quiero saludar a Pablo Tigliani, que es economista y tiene la gentileza de atendernos esta tarde. Pablo, un saludo. ¿Cómo está? Buenas tardes, un gusto. Lo mismo digo. Bueno, vamos a ver, un poco en la presentación quedaba planteado el tema. ¿Cuál va a ser el rol de la discusión hablando de economía entre las partes y qué chance le asiste al actual ministro de Economía, ya que es precisamente eso y eso naturalmente genera un desgaste en la gestión económica? Sí, evidentemente el desgaste del ministro de Economía contrasta con la elección del domingo, ¿no? Mm. Pero esto lo explica de alguna manera la historia de los diferentes gobiernos. El peronismo es el espacio político desde 1945 que durante todas sus presidencias ha logrado crecimiento del Producto Bruto Interno, crecimiento del consumo, crecimiento de la inversión, obra pública, crecimiento del salario, caída del desempleo. Y digamos que la gente después de la experiencia 2015-2019, aún habiendo pasado un gobierno peronista con pandemia, con guerra, con sequía, sigue prefiriendo un gobierno peronista que dar un salto al vacío, ¿no? Como hubiera sido a lo mejor elegir a un candidato que no tiene antecedentes y que tiene características por lo menos extravagantes, ¿no? En cuanto a sus propuestas violentas y antidemocráticas en todas sus formas. Desde el punto de vista económico propiamente dicho, ¿cuáles son las incógnitas que plantea a la hora de la elección Javier Milei? Javier Milei planteaba hacer una dolarización, pero la fue descartando por el camino porque primero para hacer una dolarización, que es utilizar la moneda de otro país que tiene el señoriaje, hay que pedirle permiso y ese país dijo que no. Estamos también condicionados por el Fondo Monetario Internacional que dijo que no, y tenemos una deuda muy importante en la banca de inversión de Wall Street y también dijo que no. Es decir, no lo apoyó nadie en esa encrucijada que presentaba ser una miscelánea entre un dólar de 4.500 pesos y 8.500 pesos. Entonces, eso hubiera detonado una hiperinflación y la hiperinflación en un país con 40% de pobreza lo hubiera llevado a 60, al 70, y la verdad que en el diciembre de 2001 se demostró en la Argentina que hay una frontera hasta la cual se puede llegar y más de ahí no pasa porque ahora hay movimientos sociales, no solo hay un movimiento obrero organizado, sino que también hay movimientos sociales muy organizados que jamás hubieran permitido que se llevaran las cosas hasta donde se podían llevar con represión, porque era la única manera. Cualquiera de las dos opciones, tanto la de Patricia Bullrich como la de Milei, los planes económicos cerraban con represión. Pablo, estamos con una inflación mensual realmente muy alta, 12,7%. Es posible que se siga manifestando en estos niveles, al menos próximamente. Hay algunos analistas que dicen que hay mucha inflación reprimida. En ese camino y aludiendo a procesos históricos por lo que ha pasado en la Argentina, ¿qué tan cerca o tan lejos cree usted que estemos de un Rodrigazo o de una hiperinflación? Bueno, yo creo que no estamos muy lejos, estamos bastante cerca de una hiperinflación desde más o menos enero de 2018, que se viene pateando para adelante hace 5 años. Eh,
¿Por qué? Porque Argentina en enero de 2018 pierde el crédito internacional y pierde la posibilidad de financiarse con colocación de deuda en los mercados voluntarios. Va de urgencia al prestamista de última instancia, que es el Fondo Monetario Internacional, y prácticamente quedó la última opción, que fue emisión monetaria para financiar las necesidades del déficit del Estado, que había quedado a partir de un gobierno que tomó 106.000 millones de dólares en dólares y que había llevado las LELIQs a casi 70.000 millones de dólares al final de su mandato convertido. Entonces, al no haber fuentes de financiamiento, la emisión monetaria, que sabemos que no es eh, la única razón que explica la inflación, sino que la inflación es un fenómeno multicausal, pero no podemos decir que no explica nada de la inflación, sí que explica la inflación cuando se emite y es el único instrumento que se tiene. Así que no creo que estemos lejos. El tema es que se puede evitar. Y de las tres opciones que había, la única forma de amortiguar el desbarajuste generado en el periodo 2015-2019 hubiera sido que no hubiera habido pandemia, que estuvieran esos 21.000 millones de dólares que faltaron de la sequía y que no subiera el precio de los alimentos y de la energía durante el tiempo de la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero eso no sucedió y ahora tendrá que enfrentarlo Massa de la manera más articulada posible, es decir, resolver los problemas de desequilibrio macroeconómico con inclusión social, porque si no, la sábana es muy corta, se resuelven los problemas macroeconómicos, pero se puede generar un estallido social y viceversa. Pablo, ¿por qué cree usted que la pandemia y la guerra no afectaron en cuanto a la inflación al resto de los países de la región al nivel que le ha afectado a la Argentina? ¿Cuál es su análisis al respecto? Es una muy buena pregunta para decir que ninguno de los otros países tuvo un gobierno de Macri antes de la pandemia. Durante el gobierno de Macri, entre 2015 y 2019, la deuda creció 106.000 millones de dólares, como le decía, hubo una fuga de capitales de 86.000 millones de dólares, la desocupación aumentó 50%, el salario pasó de ser el segundo salario de la región a ser el segundo desde abajo, empezando por Venezuela. Hubo 24.000 empresas que quebraron, se generaron alrededor de 650.000 despidos y se emitieron pesos de una manera extravagante, se duplicó. A los 17 meses de gobierno de Macri, la expansión monetaria era equivalente a 120% de la base monetaria, es decir, había otra base monetaria paralela, pero con una retribución de 38% en pesos con el dólar planchado. Nunca en tan poco tiempo se hizo tanto daño y se generó una situación tan extrema. Recuerde que el acuerdo con los fondos buitre llega durante los primeros meses de 2016 y en enero-febrero de 2018, solo 2 años después de haber ingresado alrededor de 100.000 millones de dólares, Argentina estaba al borde del default de nuevo. Pablo, ¿contempla usted la posibilidad que ante la llegada de este nuevo swap, finalmente Sergio Massa, si llega a ser presidente de la Nación, contemple la posibilidad de reemplazar ingreso de dinero, toma de préstamos o de recursos de China en lugar del Fondo Monetario Internacional? Y si en todo caso tiene usted idea de cuál sería el costo de eso. Bueno, en principio porque el Fondo Monetario Internacional impone condicionalidades, ¿no? Que están dentro de sus facultades, por supuesto, en la Carta Orgánica, o sea, donde se describen los diferentes tramos de crédito, el stand-by, el crédito de facilidades extendidas, y después están las condicionalidades, que son las que establece para poder otorgar préstamos. Con China eso no sucede y el multilateralismo, que es un tema que lleva
20 años en el mundo, es la forma de hacer negocio, ¿no? Estados Unidos hace negocios con China, y la verdad es que es su proveedor de productos terminados y de algunas materias primas básico prácticamente, y también es su financista, porque Estados Unidos es el deudor más grande del mundo y la deuda más grande, el acreedor más grande de Estados Unidos es China. Así que siguiendo un poco los pasos de Estados Unidos, Massa está enfocándose hacia los países que tienen excedentes, el caso es el caso de China, y también necesidades de colocar nuestros productos en el sudeste asiático, no solamente en China, sino en todos los países de influencia de China, ¿no? Taiwán, Singapur, Hong Kong, Corea y todos los países del sudeste asiático. Hay un mercado muy, muy interesante que puede generar recursos genuinos para la Argentina, es decir, exportaciones de productos a cambio de tomar dinero prestado de organismos multilaterales de crédito. Señor, quiero agradecer muchísimo su tiempo. No, el gusto es mío, un gustazo, le mando un abrazo. Un saludo. Pablo